Sexualmente abusivas, y no podía hacer nada porque eran la autoridad, iban con todo el traje, con la porra. Entonces decidí hacer un proyecto que es lo que hago siempre que me veo en ese apuro. Que quiero hacer algo, pero no puedo gestionarlo, entonces el arte también me sirve para ello. Entonces lo que hice fue cuando los policías me decían algo, empezaba a seguirles el rollo, me daban su teléfono personal para tener como una cita íntima. Esto lo estuve haciendo durante 3 meses y al final lo que hice fue como llamar a cada uno de los policías, que eran 18 al final, llamar a cada uno de ellos y citarlos a la inauguración de una exposición. Obviamente cada uno de los policías se pensaba que era el único con el que estaba hablando. Entonces, bueno, este aparato que veis aquí es el que utiliza la policía para grabar las conversaciones. Entonces grabé las conversaciones con ellos, los invité a la exposición, dije, pues quedamos ahí, que nos darán ron, tal, luego nos vamos al malecón. Pero en la exposición lo que puse fue una pizarra con la investigación policial que estaba haciendo a los agentes policiales, ¿no? Como cada policía era un caso de estudio y entonces los teléfonos que me habían dado, las conversaciones telefónicas, todo eso era como las pruebas del caso, ¿no? De manera que cuando la policía, los agentes de policía fueron a la inauguración, con lo que se encontraron fue con la investigación policial de la que habían sido objetos sin ellos saberlo, ¿no? Y un poco la metodología era dónde me pone la mirada del otro, ¿no? En la posición de objeto, en este caso, de objeto sexual. Entonces era como usar esa misma posición que la mirada del otro me ponía para subvertirla y, en este caso, convertirlos a ellos en objeto de mi investigación. Cambiamos de contexto. Estábamos en Cuba, que es donde estudié, y luego ahora mismo nos vamos para España. Cuando terminé los estudios en la cátedra me fui a Barcelona, que antes de irme, como que a nivel económico todo iba muy bien y de repente, cuando llegué, había la crisis subprime, ¿no? La crisis del 2008, que fue, bueno, al menos Occidente fue general, todos los países. Entonces empecé a investigar y encontré el sistema de reserva fraccionaria, que es el sistema que los bancos usan para generar dinero como deuda, ¿vale? O sea, es un privilegio legal que tienen los bancos que pueden crear dinero de la nada a partir de los ahorros de los clientes, pero bueno, ahora no lo voy a contar porque entraríamos en economía, pero eso. Cuando yo entendí bien cómo funcionaba la reserva fraccionaria, vi muy claro que era un fraude por diferentes motivos, ¿no? Apropiación indebida y estafa. O sea, si lo hiciese una persona a nivel particular y no los bancos, podría ser acusado de estos delitos. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que las grandes corporaciones y que los bancos tienen impunidad. A partir de aquí dije, ok, yo lo que quiero es hacer un plan maestro, o sea, un plan para que los clientes de los bancos puedan aplicar esa misma ley a los bancos. O sea, la ley que los bancos aplican a los clientes, darle la vuelta. Entonces hice un plan maestro para expropiar, para robar dinero a las entidades bancarias. Para ello tuve que buscar los profesores porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, el primero que invité fue Enric Duran, que es un anarquista catalán que expropió, que robó 500.000 euros a entidades bancarias y dio todo el dinero a iniciativas anticapitalistas. El segundo profe que busqué fue Lucio Ortubia, que en paz descanse porque falleció el año pasado, pero Lucio es un anarquista vasco también que falsificó mucho dinero
para financiar la lucha contra Franco. En esta foto, veis que está con el Che, es cuando Lucio fue a Cuba y le propuso al Che como terminar con los Estados Unidos, ¿no? Devaluar el dólar. Le dijo, mira, tú tienes todo un país a tu disposición y yo tengo la técnica. Entonces, es muy fácil devaluar el dólar, ¿no? Y el Che no quiso hacerlo. Entonces, Lucio siempre hablaba mal. Estaba muy cabreado con el Che. Estos son los billetes que falsificaba Lucio. Bueno, y el tercer profe que busqué fue Comunti, que es un economista. Entonces, la primera fase del plan maestro fue hacer un encuentro pedagógico y un debate. Como no lo quería poner en las redes sociales por miedo a la censura, hice estas tarjetones y las distribuí por muchos lugares, ¿no? Casas ocupas, universidades, centros sociales, centro de gente que estaba al paro, diferentes organizaciones. En el encuentro, al economista le pedí que contase cómo se hace el dinero, ¿no? Cómo se crea el dinero, o sea, la reserva fraccionaria, porque vivimos en un sistema capitalista y aquí nadie nos cuenta en la escuela cómo se crea el dinero. A Enric Durán le pedí que contase cómo expropiar a los bancos, siguiendo su técnica, y a Lucio le pedí que hiciera una conferencia como más motivacional, porque sus técnicas de falsificación ahora ya no sirven, pero sus ideas para mí sí son vigentes. Lo hice en un parking subterráneo de una universidad libre, o sea, una universidad ocupada, autogestionada, y en este parking, cuando había la dictadura de Franco, se hacían como reuniones clandestinas, ¿no? Y me gustaba como tirar el link con la dictadura del capital. Bueno, después hice la segunda fase del plan, que fue hacer un manual para que todo lo que habíamos compartido esa noche ahí, pues se pudiera difundir de manera gratuita y llegase más gente. El manual está en varios idiomas, pues hay los mismos capítulos de los mismos ponentes, más de un grupo de activistas que cuentan cómo vivir siendo insolvente, y más los textos legales de una abogada que cuenta cómo hacer esta acción sin que te puedan imputar. Cuando me invita a un museo a exponer eso, pues expongo el plan maestro con el vídeo de las conferencias. Y normalmente les pido que me impriman manuales para distribuir de forma gratuita. Un año después, este proyecto fue muy criticado en su momento, pero luego cuando empezó el Spanish Revolution, cuando empezaron la gente a ocupar las plazas, entonces lo podíamos difundir en el espacio público, ¿no? Y fue interesante cómo cambió a nivel moral la concepción en relación a la banca en tan poco tiempo. Y luego hicieron un libro que es el mismo del manual, que están en bibliotecas y librerías, ¿no? Ahora mismo, que tiene su punto de contradicción también. Seguimos. Intervención 1. Seguimos en España con la crisis financiera. Y en aquel momento los bancos estaban siendo rescatados con dinero público y votando a la gente que no podía pagar la hipoteca. O sea, mucha gente se quedaba sin casa debido a que los bancos los votaban, pero sí ellos eran rescatados con dinero público. Entonces, hice este proyecto, Intervención 1. Me ayudaba un colectivo de activistas que se llaman Stop Desahucios, que son los que intentaban parar los desahucios. Vale, entonces, ¿qué pasaba aquí? En ese momento había una ley que decía que si el banco... porque los bancos desahuciaban a la gente, ¿no? Y estas casas el banco las ponía en subasta. Pero entonces había una ley que decía que el banco mismo no podía comprar esa casa en subasta por un valor muy reducido, por menos del, no sé si era el 15, 20, 30% de su valor. El banco, ¿qué hacía? Se creaba otra identidad legal para saltarse esa ley. Entonces, en mi proyecto yo hice lo mismo que hacían ellos. Creé otra identidad legal, en este caso era una cooperativa, y con esta cooperativa
contraté a dos trabajadores, paletas, a dos constructores que habían sido desahuciados y estaban en ese momento sin casa y sin trabajo. Y se habían pasado toda la vida construyendo casas, ¿no? Pues los contraté para quitar las puertas de las casas que el banco se había quedado saltando esa ley. De manera que las viviendas quedan abiertas, vacías, y que las familias o la gente que lo necesitase las podía reocupar. Bueno, esto es una exposición donde puse las puertas y ponía la dirección de las viviendas que habían sido como abiertas, ¿no? Esto es una galería. En verdad aquí, sí, esto es la exposición en un espacio artístico, ¿no? Pero en verdad te cuenta la historia o sea, los pasos de cómo reproducir lo mismo, ¿vale? Cualquier ciudadano de pie podría reproducir lo mismo. Lo interesante de esta operación es que debido a que las puertas fueron abiertas por la gente que yo había contratado, o sea, que la cooperativa había contratado, los ocupas no podían ser acusados de allanamiento de morada porque ellos no habían hecho ninguna fuerza para entrar a los espacios. Entonces, a los únicos que se podía, en principio, imputar eran a los constructores que habían abierto las puertas, pero tampoco porque estaban contratados por una cooperativa. Entonces, la responsabilidad era quien las había contratado. Y la cooperativa fue creada con amigos insolventes, de manera que no podía pasar nada. Nos podían poner una multa, pero como éramos insolventes, no pasaba a lo penal. Esto es intervención. No sé ni si saltármela con tanta gente de Cuba. Ayuda humanitaria. Este proyecto lo realicé, en este momento estaba como focalizada también con la ley de extranjería. Enseñaré varios proyectos que tienen que ver con eso. Y este proyecto lo realicé cuando estaba viviendo en Cuba, estudiando aún. Que básicamente el proyecto consistió en ofrecerme como esposa al cubano que me escribiese la carta de amor más bonita del mundo. Era como un intercambio de servicios y él a cambio tenía que estar a mi disposición para lo que le pidiese, ¿no? Eso ponían las bases de la convocatoria. Al yo casarme con él, lo que le ofrecía era hacer todos los pasos hasta que esa persona obtuviese la nacionalidad española. Era un proyecto que buscaba, entre otras cosas, subvertir la ley de extranjería, tanto la cubana, que en aquel momento, aunque tuviesen el dinero, no podían salir libremente de Cuba, como la española, que también para llegar a España con papeles, pues tenía que ser a través la vía más fácil era a través del matrimonio, ¿no? Entonces, nada, cuando iba por las calles de La Habana y cualquier chico se me acercaba, linda, tal, les daba la tarjeta que habéis visto, que era un flyer, donde ponía todas las bases de la convocatoria. Esos muchachos que venían y decían, pero ¿de verdad? No se lo creían, tampoco sabían si era el Estado. Varias gente me lo preguntó, si era el Estado el que estaba haciendo eso para detectar quién es que quería salir del país. En fin, empezaron a llegar las cartas de amor. Hice un jurado creado por 3 letras cubanas que les pedí que seleccionaran la carta más bonita. Esa fue la carta elegida. Y él, Jordanis, el autor de la carta y mi futuro esposo, ¿no? Ese es el primer día que nos conocimos. Lo llamé, tú eres el ganador y nada, vino para conocernos. Le conté que era un proyecto artístico, nada, todas las condiciones para ver si estaba seguro de que quisiera participar. Me dijo que sí. Como sabéis, el contrato, o sea, el matrimonio es un contrato entre 2 personas, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, trabajando con una abogada española, me ayudó a redactar un contrato que negaba todo lo que implica el contrato del matrimonio, menos lo necesario para hacer todos los pasos burocráticos para obtener la nacionalidad española, ¿no? Entonces, firmamos nuestro contrato privado un día
Y el día siguiente nos casamos en una galería también, en Galería Habana. Vale, después de casarnos teníamos exámenes, ¿no?, con la Embajada de España en Cuba para demostrar que nuestro amor era real. Entonces hicimos pues, un vídeo así como muy cutre, con varias fotos dentro, pero fotos que Jordanis y yo nos hicimos en un día, en diferentes contextos de La Habana, cambiándonos de ropa, con la intención de demostrar que era nuestra relación de un año, ¿no? Y coló. Esos son como frames del vídeo. Gracias a que pasamos esos exámenes, a Jordanis le dieron el libro de familia de España, entonces gracias al libro de familia pudo sacar el pasaporte de Cuba y volar hacia España. Los gastos de la boda y del matrimonio corrían a cargo de mío. En verdad era dinero público de una institución catalana, ¿no? Lo que utilicé. Vale, entonces, una vez en España, lo que hice es muy raro a presentar sin veros las caras. Una vez llegamos en España, lo que le pedí a Jordanis que hiciera, porque las bases ponía que tenía que estar a mi disposición, le pedí solo dos cosas. Una, que viniese conmigo a inauguraciones para tener pruebas públicas de nuestra relación mientras hacíamos el proceso de obtención de la nacionalidad, y la otra, que escribiese un diario desde que llegó hasta el día que nos divorciásemos, de lo que quisiera. Y este es uno de los volúmenes del diario. Durante el proceso, bueno, al final casi, le hice una entrevista a Jordanis, la misma entrevista que le hice antes de salir de Cuba, preguntándole por qué quería salir y todo eso. Y las mismas preguntas le hice antes de terminar el proyecto, que ya llevábamos como 4 años de proyecto, ¿no? Entonces Jordanis decía que si él lo hubiese sabido, que España era así, que él no venía, ¿no? Que eso, que aquí nadie te daba un plato de arroz gratis, bueno, en fin, que era como otra lógica que no le cuadraba nada. Y decía eso, ¿no? ¿Quieres Europa? Pues toma Europa, ¿no? En ese momento yo le dije, bueno, cuando termines el proyecto podemos inventarnos algo y buscar dinero de alguna beca, si quieres regresar para Cuba. Entonces, eso se quedó en el aire, obtuvimos la nacionalidad, bueno, obtuvo la nacionalidad española y nos divorciamos. Nos divorciamos en una exposición que me invitó Tania, de arte útil en el Van Aven, en Holanda, y nos divorció el director del museo, porque por su alto cargo en la institución arte, pues podía validar las firmas como notario, ¿no? Entonces lo usamos, fue como el director útil. Y nada, estos papeles que firmamos ahí fueron los que entregamos en España, se terminó, nos divorciamos y se terminó el contrato, ¿no?, que teníamos Jordanis y yo, que no la relación. Esta foto me la mandó no hace mucho. La cosa es que una vez nos divorciamos, Jordanis entonces me preguntó, ¿no? ¿Te acuerdas del pasaje ese que me dijiste? Pónmelo para Alemania en vez de para Cuba, ¿no? Entonces, nada, lo hicimos, se fue para Alemania, ahí vivió, pero era muy loco, ¿no? Porque se quejaba mucho de las condiciones que tenía en Alemania, que tenía que trabajar mucho, etcétera, pero siempre que iba a La Habana, iba con todas las cadenas de oro. Esta foto es de La Habana, ¿no?, de cuando iba de vacaciones. Me parecía loco la lógica esta de volver a reproducir el sueño rosa, que al final no existe, ¿no?, cuando estaba ahí, ¿no?, de vacaciones. Bueno, en este proyecto, en el contrato personal que firmamos, había una parte también que decía que si se vendía el proyecto, los beneficios los repartíamos a partes iguales. Eso pasó, me compraron el MACBA, la obra, y nos repartimos el money, y Jordanis con ese dinero se fue para Miami, que es donde está ahora, que eso fue el año pasado, usó el money para irse para allá. Un poco en esta misma línea de las políticas de extranjería, hice Too Much Melanin. Too Much Melanin lo hice en Gothenburg, en una bienal en Suecia. Entonces, lo que propuse a la institución que me invitó, que la que se ve aquí, la muchacha pelirroja con gafas, es la directora,
lo que le propuse es que hiciera un contrato de trabajo a María. María es la otra muchacha que vemos y María era refugiada política, o sea, asylum seeker. Ella se fue de la guerra de Kosovo, escapó, llegó a Suecia, entonces estaba en Suecia intentando pedir la condición de refugiada política, cuando yo la conocí. Entonces, lo que le pedí a la institución Arte, o sea, la directora, es que hiciéramos un contrato de trabajo a María para que jugase al escondite con los espectadores de la Bienal. La única regla del juego que cambié es que María siempre era quien se escondía y los suecos o los visitantes del mundo del arte quien buscaba a María, ¿no? De alguna manera estaban en la posición del policía. Al final ellos también son quien votan y quien podían decidir pues a quién apoyaban y qué políticas de inmigración apoyaban, ¿no? Esto es María jugando, la gente buscándola. Eso fue durante 3 o, no sé, 4 meses o así, en una plaza, en el espacio público, en un puerto. Lo que me interesaba al final de ese encuentro era el encuentro entre dos identificaciones, en teoría, pues la refugiada política, ¿no? Y el nacional, el sueco, pero que cuando empezaban a hablar, y María les contaba por qué estaba ahí, toda su historia, por qué estaba haciendo este proyecto, que llevaba 8 años escondida antes de que yo la conociera, ella y su familia, porque aún no les habían dado los papeles. Entonces era como un momento que estas identificaciones tan fuertes, cuando había el contacto y la escucha, pues podían pasar otras cosas, ¿no? Se podían diluir. Y gracias a ese contrato de trabajo que le hizo la Bienal, María pudo obtener su permiso de residencia en Suecia. Cuando yo la contraté, cuando la institución la contrató, ella estaba esperando la respuesta de asilo, ¿vale? Entonces no estaba ni legal ni ilegal, estaba legal. Por eso pudimos hacer el proyecto sin ningún riesgo para María, ¿no? Y nada, y luego gracias a estos meses trabajados sí pudo pedir el permiso de residencia. Lo curioso, bueno, esto es como la identificación que llevaba María mientras jugaba, y la cosa es que la foto la sacamos de su carnet de policía. María en Kosovo era policía, trabajaba de policía, ¿no? Y en Suecia pues estaba escondiendo de la policía. Este es un proyecto que hice en Estados Unidos, Rambo, que nada, lo que hice fue invitar al veterano de guerra de Irak, Mike Prisner, para que fuese a las escuelas a dar pues una charla en relación pues a su experiencia en Irak, ¿no? Justamente fue a las escuelas con chavales de 14 años, que era un año antes que el ejército norteamericano los fuera a reclutar para que entraran en el ejército, ¿no? Que en ese momento tenían toda una campaña que querían como reclutar a población migrante, y ahora lo estuve mirando y ahora la campaña que tienen, están intentando reclutar, o sea, tienen una campaña especial para la gente LGTBIQ, etcétera, ¿no? Que me pareció sintomático. Entonces Mike simplemente iba y les contaba como toda su experiencia. Y bueno, en verdad entraba en toda la cuestión de la nación, ¿no? La patria, como cuestionando todo eso, ¿no? Que él solo había creído antes de ir, y una vez estuvo ahí, pues bueno, volvió con la cabeza en otro sitio, ¿no? Y eso es lo que les transmitía. Resurrección. Nos vamos para España. Como veis, estoy tirando así como muchas metodologías diferentes para que luego podamos como, discutir o lo que haga falta. Resurrección. Ok. Bueno,
En aquel año, el año que hicimos esta exposición, este proyecto lo hice para una exposición autogestionada con un colectivo de amigos que nos llamábamos artistas antifascistas, que la hicimos para dar soporte a Eugenio Merino, a un artista que habían censurado en Arco ese año, y le habían censurado una escultura de Franco. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una exposición que se titule Contra Franco, y todos generamos obras contra Franco. Entonces, la pieza que yo hice fue Resurrección, que mi intención era revivir una guerrilla de guerrilleros, o sea, sí, una guerrilla de guerrilleros de maquis, que eran catalanes que luchaban contra Franco, pues revivir una guerrilla de estas para hacer un ataque a Franco o al franquismo actualmente, ¿no? Para hacer esto, lo que hice fue, a través de una asociación que ya tenía creada, cambié todas las identidades de esta asociación con DNIs falsos y todo el consejo rector de la asociación son 6 guerrilleros que fueron fusilados por las tropas franquistas, que fueron los que reviví. Una vez teniendo esta asociación, en un banco alemán online pude pedir una tarjeta de crédito a nombre de la asociación. Y con esta tarjeta de crédito hice como la acción antifranquista, que consistió en comprar merchandising franquista que la Fundación Nacional Francisco Franco, que aún existe en España, vende en su Bazar Patria, ¿vale? Con la tarjeta de crédito compré mucho material, estos frames de un videíto, del material que me mandaron. El material este lo enterré en las cunetas, o sea, las cunetas no sé cómo se llama, pero bueno, al lado de en los bosques, en los caminos que hay en los bosques, por al lado, aquellos son las cunetas. Y en España, como sabéis, hay muchas fosas comunes, o sea, está plagada de gente enterrada en los bosques, y la mayoría de ellos republicanos, que nunca se han exhumado estas fosas, ¿no? Eso fue durante la época de Franco. Entonces, de aquí la acción, ¿no? Como enterrar todo ese material franquista en las cunetas y, obviamente, con la tarjeta de crédito hicimos una devolución del cargo, de manera que el Bazar Patria nunca cobró el gasto de este material que nos mandaron, ¿no? Bueno, varias cosas aquí. Por un lado, todo este mecanismo que provee en el contexto artístico, ¿no? Como si fuese una obra de arte, bueno, era una obra, pero en verdad a mí nos estaba dando pistas de si funcionaba esta técnica, ¿vale?, de estafa para aplicar a nivel político con colectivos activistas, por otros motivos y por otras causas, ¿no? O sea, aquí lo interesante fue que utilicé como el mundo del arte como prueba, como conejito de prueba para ver si funcionaba, y luego lo aplicamos en el otro lado, ¿no? Entonces, resurrección hasta aquí, pero voy a seguir con una de las consecuencias de resurrección. A partir de aquí, bueno, estuvimos hablando con un agente del espacio Tangente en Burgos, con Álvaro, que era un espacio independiente en Burgos, y él, a partir de la obra, me comentó que había muchas fosas comunes ahí en Burgos también, y que él llevaba tiempo intentando hacer algo en relación a las fosas comunes, ¿no? Entonces, nos organizamos, los artistas antifascistas, creo que Tania también colaboró, varias gente, pedimos obra a varias gente, y vendimos a través de un crowdfunding las obras con intención de exhumar alguna de esas fosas. Las fosas estaban aquí y se hizo. Conseguimos el dinero necesario para exhumar 3 fosas que estaban en Burgos, ¿no? Entonces, bueno, como lo loco es cómo puede ser que un grupo de artistas sin recursos se unan y consigan hacer eso y el Estado no haya exhumado ninguna, ¿no?
Bueno, ahora nos vamos para Colombia. En relación a los cuerpos, ¿no? Y los abusos de los cuerpos y el maltrato, me invitaron a hacer una obra que investigara sobre la violencia en el cuerpo femenino. Y la cosa fue que cuando fui a viajar para viajé para investigar, pues el primer día que llegamos al aeropuerto con el curador, al curador le ofrecieron un catálogo de niñas y niños vírgenes, o sea, de venta de virginidades para que comprasen al muchacho o la muchacha que querían desvirgar, ¿no? Los turistas, o sea, turismo sexual con menores. Ya, cuando vi eso, el catálogo, ya dije, voy a hacer el proyecto sobre eso. Y entonces lo que creé fue la Feria de las Flores, que era una visita guiada por unas obras de Fernando Botero, que era el museo que me había invitado a hacer un proyecto, ¿no? Tenían una colección permanente de Botero y entonces eso, creé una visita guiada, pero la peculiaridad de la visita guiada es que estaba ofrecida por 4 niñas menores de edad que habían sido vendidas y explotadas en el contexto del turismo sexual infantil en Medellín. Entonces, ellas mismas seleccionaron las obras que les servían para contar lo que quisieran contar a la población colombiana. Esta fue una de las obras. Esta es otra. Bueno, son detalles, perdonad, no están completas aquí. Me gustaría mucho enseñaros un videíto. Vamos a probar si... Pero no sé cómo vamos de tiempo, sí. Bueno, a ver si se ve bien. Voy a cambiar de pantalla, ¿vale? A ver si va todo bien. Aquí. Ay, no, creo que la estoy liando. No voy a enseñar el vídeo. Porque no. Bueno, perdonad. Entonces, bueno, eso fue, ¿no? Fue una serie de visitas guiadas. Las niñas trabajaban 2 días a la semana en el museo. Eso fue durante 4 o 6 meses, no me acuerdo, porque sé que se extendió más de lo que tocaba. Ellas estaban con un contrato de trabajo, cobraban lo mismo que las mediadoras del museo. Lo que pasa es que la narración que ofrecían era otra, ¿no? Y posiblemente, como Botero era casi un símbolo patrio, posiblemente también varios de los turistas que consumían a menores estaban en las visitas del Museo Botero. La imagen que estamos viendo es una de las participantes enseñando imágenes de los catálogos de venta de virginidades a los visitantes de la exposición cuando terminó la visita guiada. Para picar aquí, tengo un poco de lío. Vale. Hicimos 2 visitas VIP. Una fue a la gente de las embajadas, al alcalde de Medellín, o sea, todo eso, la que estamos viendo ahora, todo eso era gente de embajadas y politiqueo. Ellos se pensaban que iban a ver una visita muy bonita hecha por niñas muy jóvenes y muy dulces de Fernando Botero, y lo que se encontraron pues fue otra cosa, ¿no? Las niñas contaban lo que viene en los cuadros a través de su experiencia vital. Y la otra visita VIP que hicimos fue a todas las niñas que vivían en las casas, en los albergues, donde estaban estas 4 niñas que habían sido rescatadas, ¿no? Ellas desde el primer día dijeron, ya cuando lo hagamos muy bien, ya las visitas, vamos a invitar a las compañeritas, ¿no? Y nada, pues el museo se le ocurrió, puso 2 buses y nada, les hicieron una visita a todas ellas. Vale. Lo que queda de eso es un vídeo, ¿no? Que es lo que presento en diferentes lugares.
Estos son parte de los WhatsApps, en este caso no hay las fotos, pero de las WhatsApps de compra y venta de virginidades. Pagué a un detective que se infiltró un fin de semana, le pidió un móvil, se infiltró, entonces vino con todo el material, ¿no? Con las conversaciones de compra y venta, con las fotos, y eso es lo que enseñaba la niña en la imagen anterior, y aquí está expuesto en una sala de exposiciones. Si luego nos da tiempo, intento hacerlo del vídeo para enseñaros un fragmento porque estaría bueno que las escucharais. Vale, entonces, ahora vamos a otro proyecto. Toda obra de arte es un crimen no cometido. Este proyecto pasa dentro de la institución arte, pero está vinculado con varios colectivos también activistas y anarquistas en relación a, bueno, anticarcelarios directamente, ¿no? Esta obra lo que hice fue en una exposición personal que tenía 2 plantas y que duraba 6 meses, lo que le pedí a la institución es que todas las fuerzas de seguridad, o sea, los guardias de mi exposición personal, fueran presos o expresos que hubieran sido condenados de robar obras de arte y objetos de valor, ¿no? Y ellos eran los que estaban cuidando mi exposición. Igual estaban con contrato de trabajo, ¿no? En algunos casos, presos que estaban en segundo grado pudieron pasar a tercer grado gracias al contrato de trabajo de la institución arte para venir a trabajar. Bueno, varias cosas. Pero otra vez es lo mismo que con el proyecto de Too Much Melanin. Me interesaba el encuentro entre 2 identificaciones, ¿no? Público del arte, o sí, los espectadores de esta expo, con el preso o el supuestamente delincuente, ¿no? El condenado socialmente, ¿no? ¿Qué pasaba en ese encuentro cuando las 2 identificaciones empiezan a hablar, ¿no? Era uno de los objetivos de esta obra también. Él es Amadeu, es uno de los participantes. Participaron 4. Vale. Otro proyecto en esta misma línea, anticarcelaria. Este es el teléfono de una prisión de Logroño. Bueno, en esta exposición aquí lo que quise hacer era unir la institución penitenciaria con la institución artística, unir las 2 instituciones, ¿no? ¿Y cómo lo hice? Pues a través de una línea de teléfonos. Lo que hice fue instalar una línea telefónica en una sala de exposiciones. Escribía cartas a más de 100 presos de toda España, colaboré con muchos grupos anarquistas, me dieron soporte también y pasaban la información a sus amigos o amigas presas, les pasaban el teléfono, los horarios y entonces las personas presas podían llamar cuando quisieran a la sala de exposiciones para hablar con los espectadores. Ya se usó para muchas cosas, ¿no? Para denunciar torturas. Había gente que solo llamaba para tener a alguien al otro lado con quien hablar. Los motivos eran pues tan íntimos y diferentes como personas empezaron a llamar, ¿no? ¿Cuál fue la cosa? Y otra cosa también poner el público en esta posición de tener que decidir si cogían la llamada o no cogían la llamada, ¿no? Pero al menos la tenían que escuchar fuerte en toda la sala si no la querían coger, ¿no? Si no querían hablar con una persona presa. Y la cosa fue que a la semana, más o menos la semana y media, uno de los abogados que está en contacto con los presos, pues me contactó y me sacaron un documento conforme la institución penitenciaria había prohibido, aquí lo que ponen sus palabras es que habían puesto en la lista negra el teléfono de la pincha, ¿no? De manera que dejó de sonar. Ya nadie desde ninguna institución penitenciaria de España se podía llamar a este número de teléfono. Es una manera de censurar la obra, un poco discreta, pero nos enteramos. Entonces, ahora aquí otra pieza, que esta obra la hice con Levi Horta,
que es un artista cubano, se titula Ideologías Oscilatorias, esta es más antigua, del 2015, y un poco viendo el panorama que había en España y en Europa, cómo estaba subiendo la ultraderecha, pero también todas estas cuestiones identitarias tan excluyentes con otras comunidades, como que se empezaba a notar ya en el 2015 que había un tono así fascista que estaba subiendo, al menos en Europa, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer con Levi, compramos un coche de segunda mano y le pusimos varios adhesivos fascistas, franquistas, y la intención del proyecto era que se paseara como un fantasma ahí dando vueltas a una rambla de una ciudad, ¿no? De Cataluña. Y nada, pues el día antes de inaugurar nos lo censuraron y en verdad lo que pasó es que se hizo mucho más visible el proyecto, al menos en España, por toda España, que si no lo hubiesen censurado, ¿no? Empezó a salir en los medios, en la tele y a generar debate sobre el auge de estas posturas fascistas, ¿no? Ok, otra estrategia que no tiene nada que ver. Este es muy reciente, es de hace un mes o así, se titula Propuesta de Arte Público número 1, Monumento Popular. Y bueno, era para un festival de arte público, Cáceres Abierto. Entonces, aquí lo que me interesaba, bueno, con el contexto empecé a investigar. Y bueno, es una zona de España donde casi no hay trabajo, ¿vale? En Cáceres es como la España vaciada, le dicen. ¿Por qué? Pues porque siempre ha habido expropiación de recursos, ¿no? En este caso, desde el centro, o sea, Madrid, a las periferias de la península, ¿no? Y ha habido expropiación de recursos y ahora mismo hay una empresa australiana que quiere explotar una mina de litio y lo que ha hecho esta empresa es crear una empresa fantasma en Cáceres, ¿no? Como una empresa local. Así nadie sabe que todo eso, detrás de eso hay una corporación australiana y aparte que eso les permite pues, no pagar impuestos, etcétera. Como hacer evasión fiscal, ¿no? Y un poco inspirándome pues, en esto, en la tradición casi de los políticos españoles, porque lo de crear empresas pantallas para evadir fiscalmente es un clásico en los políticos corruptos de España, y también en esta cosa más contextual de esta empresa, lo que hice fue, pues eso, crear una empresa fantasma y ponerla al servicio de la ciudadanía de Cáceres para que cada una la pueda usar como quiera, ¿no? Esta era como mi intervención de arte público. Lo único físico que hay es esta placa que da la información para que los activistas, básicamente, que es quien me está contactando, la puedan usar. Esto es un frame de un vídeo en relación al proceso, ¿no? La empresa se creó igual que hacen los políticos, como con testaferro, o sea, poniendo ahí una persona que le pagas para que ponga el nombre, pero que seguro es insolvente, porque no, vaya, si pone su nombre es que sabe que no va a tener problemas, pero así los políticos, o en este caso yo, no tengo que poner mi identidad, ¿no? Y eso es la presentación pública, una conferencia de prensa. Lo que me gustó de aquí fue que cogí al político del PP, bueno, uno de derechas. ¿Quién es la máxima autoridad para que me abra la placa? Y el señor se ofreció. Y no sabía ni muy bien de qué iba el proyecto y luego se quedó un poco así, con sus ganas de abrir una placa. Se quedó un poco sorprendido. Y nada, esto es lo que os quería enseñar. No sé si intentar pasar un fragmento de la Feria de las Flores, ya que veo que me quedan 9 minutos. Lo que no sé cómo hacerlo, ¿vale? Creo que tengo que dejar de compartir pantalla y volver a intentarlo. A ver. Vale. Quiero pasar este.
que no me dejo. Ahora, compartir. Vale. Vale. Compartiendo esto. Entonces esto lo cierro. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar quietos? Yo sé que no les está pasando a ustedes, pero mientras a nosotras sí. Viene cualquiera, nos manotea, nos toca, nos lleva a lugares oscuros donde solo nos violan. ¿Sabes qué? Nosotros no importamos. Nosotros no valemos nada. Mediten eso, por favor, te los pido de corazón. Yo estoy aquí solamente por eso, porque quiero llevar una enseñanza a cada uno, a cada colombiano, de que sepa de que nosotros también tenemos derechos, de que nosotras también sufrimos, que nosotros también somos seres humanos, que tenemos derecho a ser libres de violación, maltrato intrafamiliar. Bueno, yo me llamo Núria. Núria Güell, soy catalana, de Barcelona, España, y soy artista. Cuando me invitaron me dijeron que trabajara o ver si podía investigar sobre la violencia en el cuerpo femenino, porque yo había hecho dos trabajos anteriormente que tenían que ver con eso. Y yo vine aquí a Medellín hace como 3 meses y empecé a investigar y a hablar con la gente. Y entonces lo que me pareció más fuerte fue el tema de la explotación sexual infantil. En el Museo de Antioquia, que es donde trabajaremos, pues toda la planta de arriba del museo son obras de arte de Fernando Botero. Entonces, Fernando Botero tiene varias obras que están ahí, que es como la mirada del cuerpo de la mujer, pero a partir de la visión del hombre. Entonces, eso ha pasado con muchos pintores, siempre pintan desnudos, de mujeres, y todo eso va creando como, yo creo que va afectando al inconsciente colectivo, ¿no? No solo es desde el arte, la publicidad hace lo mismo, ¿no? Cómo trabaja, cómo representa a la mujer y el cuerpo de la mujer, como unos prejuicios, unos patrones, unos estereotipos que al final afectan a la sociedad, ¿no? Bueno, volvemos al museo. Entonces, lo que yo quiero hacer es seleccionar juntamente con vosotras, 4 o 5 obras de las que vemos en el museo, las que nos gusten más o que pensemos que son más interesantes sobre cómo el artista representa el cuerpo de la mujer, ¿vale? Y con estas 5 obras haremos una visita guiada, ¿vale? La visita guiada será que habrá unos horarios en el museo que la gente podrá venir y vosotras haréis la visita guiada por estas obras que la trabajaremos toda esta semana. Y contaréis estas obras. Pero la idea es usar esos cuadros no para contar nada de la historia del arte, sino para a través de los cuadros explicar todo lo que pasa con la explotación sexual en Medellín, la explotación sexual infantil, todos los prejuicios que hay de los hombres sobre las mujeres, todo lo que vosotras queráis decir y denunciar y que la sociedad lo sepa. Lo vamos a hacer a través de la visita guiada. Para mí, al principio fue como una idea como que, bueno, me da miedo decirle a otras personas lo que me sucedió, contar mi historia por unos cuadros, y yo nunca había venido acá, yo nunca había visto un cuadro, yo creía que un cuadro era un mamarracho, que explicar eso iba a llevar muchas complicaciones, que me iban a juzgar, que ya nadie me iba a hablar. O sea, mi cabeza da muchas vueltas en ese momento, porque en realidad contar la vida personal a personas que ni siquiera conocemos, o tal vez que te van a juzgar, o que no te van a querer volver a ver, o te van a mirar feo toda la vida, es muy duro. Es verdad, si hubo un ensayo, al principio del ensayo sí teníamos mucho miedo, porque al principio uno es muerto de miedo, temblando, qué voy a decir, cómo lo voy a decir,
qué va a pensar la gente. Primero conociéndonos pues con Nuria, con la artista, charlando con ella, diciendo que cómo nos sentíamos, qué nos parecía. Después ella nos propuso que nosotras mismas, porque fuimos nosotras mismas, nosotras dos y las otras compañeras, que escogimos los cuadros. Y fue un proceso, sí, porque no planeamos qué íbamos a decir. Lo planeado fue cómo nos íbamos a presentar hacia el público. Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo de Antioquia, mi nombre es Valentina. Muy buenas tardes, mi nombre es Yolanda. En esta tarde les vamos a hacer una visita guiada titulada La Feria de las Flores. Va a ser una visita corta por unos cuadros de Fernando Botero. Nosotras dos les vamos a explicar cada cuadro y les vamos a dar nuestro punto de vista. Acompáñenos por acá, por favor. En este lugar de la pintura, que abarca casi todo el cuadro, está el hombre, el macho alfa, y vemos que en su alrededor están todos sus sirvientes, en su mayoría mujeres. Vámonos ahora a este hombre, el hombre de la casa, desnudo, acostado en un sillón sin hacer nada, porque eso pasa mucho en los hogares, que porque es hombre no puede hacer nada. Vemos también que en este contexto, en esta parte de acá, vemos que la mujer, la ama de casa, está dirigiendo la mirada hacia la empleada con cierto rencor. Porque ella cree que esta mujer se acuesta con el esposo de ella, pero mentiras. Esta mujer está siendo abusada por su patrón. Vemos la mosquita que está aquí en la mano de la mujer, que está queriendo referir todo lo que se está moviendo, todo el ambiente pesado en esta familia, lo que se esconde detrás de esta familia, la realidad. Producto de ese abuso que él está cometiendo a ella, nació esta niña, porque podemos observar la vestimenta de esta y la vestimenta de esa. Esta es de niña rica, esta es una empleada más. Es una niña, pero es una empleada más. Vemos que esta niña posiblemente está sufriendo explotación laboral infantil y que su mano está queriendo intercambiar el juguete que tiene para ocupar el puesto del gato. Y se puede relacionar con el abuso que este hombre puede hacerle a la niña. Y él puede que esté abusando de sus dos hermanas. Él no sabe que ella es su hermana, pero está abusando de ella, que sí sabe que es. Entonces, uno que como niño se vuelve adicto a este tipo de drogas y trabaja, no queriéndolo hacer, trabaja por una dosis diaria para poder salir de esta realidad, para en el momento que vamos a estar con estos hombres no podamos sentir nada y estar en otro mundo, y nos vuelven adictos, nos enferman. Porque cuando aquí en Medellín o en varias partes hay eventos internacionales, es cuando más sucede la explotación sexual. Es cuando más sucede Ejemplo, en la Feria de las Flores, ahí es donde se venden más vírgenes, se venden más las niñas, donde los de otros países vienen a buscar aquí niñas vírgenes. Como en su país no lo pueden hacer, vienen a nuestro país a conseguirlo, a estar con ellas. Se supone que somos una familia colombiana, que estamos apoyados nosotros mismos por todos. Entonces, ¿por qué apoyamos que vengan extranjeros acá y nos compren? O que nos den. Es que me dice una niña, miren que te doy 7 millones por ella. De una, papá, venga para acá de una, yo te la llevo, yo te la consigo. Entonces, eso es lo único que piensan, en el dinero. En el cochino dinero, que es lo que no nos va a dejar crecer como personas nunca. Nunca vamos a tener tranquilidad, nunca. Volvemos a los avisos publicitarios, estas chicas casi todas provocativas que muestran en las novelas, que vemos cotidianamente. La sociedad se volvió el reflejo de la publicidad. ¿Y qué nos dice la publicidad? Sexo. Ya está. Muchísimas gracias, Nuria, por compartir con nosotros tus últimas obras. Algunos de los que estamos acá en el taller hemos conocido tus primeras obras.
Nosotros tenemos por costumbre darle espacio público a los invitados para que puedan disfrutar de la presentación, todo el que quiera verla, pero ahora entramos a una sesión cerrada de conversaciones, preguntas, respuestas, un poco para proteger a los integrantes del taller y que pueda crearse un momento un poco de más vulnerabilidad o intimidad. Entonces, le damos las gracias a todas las personas que han visto el programa de hoy con Nuria, su presentación, y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora para ver la obra de nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias.